Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español, donde damos la palabra a políticos, artistas, personas del mundo de las ciencias, las artes y de la sociedad civil. Los franceses están convocados a las urnas el 10 y el 24 de abril para elegir al presidente o presidenta de la República que les gobernará los próximos 5 años. 12 candidatos, 4 mujeres, y 8 hombres pretenden obtener el voto favorable de los electores. Uno de ellos, el actual presidente de la República, Emmanuel Macron, aparece como favorito de las encuestas para obtener un segundo mandato. Por este motivo, y para hacer el balance social de su gobierno, hemos invitado aquí en nuestros estudios a Jean Vidal, miembro de la organización ATTAC, la Asociación por la Imposición de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, que acaba de publicar un libro que lleva por título Macron, hagamos el balance, una obra colectiva que critica en todos los frentes la política del actual mandatario Emmanuel Macron. Jean Vidal, bienvenido a esta Escala en París. Hola, muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo surgió la idea de este libro colectivo en el que participan 24 autores, pero que digo yo es completamente contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron? Para nosotros y nuestra organización siempre tuvimos sospecha con el candidato Macron, ya en 2017, un candidato que se decía ni de izquierda ni de derecha, un candidato que se decía al mismo tiempo para bajar los impuestos y para tener políticas sociales. Y nosotros nos parecía difícilmente realizable como meta. Enseguida fue confirmado que al final terminó siendo el candidato de los ricos y que subieron las inigualdades en el país. Desigualdades en el país. Hicimos un primer balance ya un año después y nos pudimos ahí resaltar que las políticas que llevaba el presidente no eran tanto con un requisito de pragmatismo, como lo suele decir mucho, pero más bien ideológicas, ¿no? Y ahora que se acerca las elecciones, ¿no? El fin de su mandato, de las elecciones, y con todas las crisis que hubieron del COVID, ahora la guerra de Ucrania, nos asustamos que no se hable tanto de su balance. Entonces, para nosotros era importante volver sobre todo ese balance, ¿no? Ustedes califican los primeros 5 años como un periodo perdido y sobre todo acusan al presidente Emmanuel Macron de ser el presidente de los ricos. ¿Cómo justifica esta acusación? Estamos en tiempos de urgencia social y ecológicas grandes y no se hicieron pasos adelante, al contrario, se hicieron pasos atrás. Por ejemplo, desde el primer año, desde los primeros años, los impuestos sobre las grandes riquezas bajaron. Fue suprimido el impuesto de solidaridad sobre las fortunas y también se hicieron una reforma de la flat tax sobre los bienes financieros que costaron mucho dinero porque es dinero que no llega al Estado. Y para contrabalanzar eso, por ejemplo, se bajó las ayudas para la locación de apartamentos para la gente más humilde. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo en los primeros años de un balance de cómo se ayuda de una parte a la gente con más presupuestos y cómo ese dinero que no se le saca a la gente con más riqueza, se le saca en ayuda a la gente más pobre. De acuerdo. Hablemos de lo que es un triángulo fundamental de la administración del presidente Emmanuel Macron: el empleo, el desempleo y la pobreza. Hay que recordar que al inicio de su mandato el presidente Emmanuel Macron impulsó una serie de reformas de carácter laboral, notablemente, y en términos del seguro del desempleo. El objetivo, según el propio gobierno, es promover la creación de empleo y, sobre todo, incentivar que la gente precisamente se incorpore a ese mundo laboral. Ustedes critican esas reformas, las acusan de liberales, pero a final de cuentas no se puede negar que entre el 2017 y ahora se ha creado 1 millón de empleos. Bueno, ahí hay varias cosas que decir, ¿no? Y que contar y que analizar. La primera es que ya había una tendencia desde 2015 a la creación de empleos, que no tanto viene de reformas, pero de una situación económica que se mejoraba.
Además de eso, lo que podemos ver es que todas las reformas, unas laborales, pero también fiscales, los impuestos de las sociedades, de las grandes empresas que se bajan, también las cotizaciones sociales que fueron bajadas y que representan un presupuesto grande. Todas esas reformas sobre 5 años son 150 de billones de euros. 150.000 millones, sí. Exacto. Y se ve que, y no lo decimos solo nosotros, lo dicen organismos públicos como Francia Estrategia, que depende del primer ministro, que no son esas reformas no son a orígenes de creación de empleos o de inversiones de manera notable. Quiere decir que gastamos mucho dinero sin poco ventajas para el empleo a final de cuentas. Al contrario, se ve que había un reporte de esa subida en los dividendos de los más ricos, ¿no? Que tenían acciones en las empresas y todo eso. Más allá de eso, se nota que la creación de empleo que hay también es muy precaria. De manera absoluta es más o menos lo mismo, pero de manera relativa bajó, y la creación de nuevos empleos son empleos, por ejemplo, hay muchos de la creación de empleo, creo, estos últimos años fueron de contratos de corta duración, que son de unos 3 meses más o menos en promedio, sobre la creación de más de 50%. Que es una lógica generalmente que se ha impuesto en toda Europa. Pero yo quisiera volver sobre un tema, Jean Vidal. Uno de los elementos más críticos o de los momentos más críticos durante el primer mandato del presidente Emmanuel Macron fue el surgimiento del movimiento de los llamados chalecos amarillos. Recordemos que fue a finales del 2018 donde miles de habitantes de Francia, de las zonas periurbanas, notablemente, salieron a protestar entre finales del 2018 y hasta el primer trimestre, la primera mitad del 2019. El argumento, la causa que generó esto, evidentemente hay una ruptura, eso no se puede negar, era el aumento del precio de la gasolina, del combustible, pero también es verdad que el gobierno finalmente, después de esas protestas, logró absorber esa protesta, y fue a partir de ahí donde hubo un cambio de la parte del gobierno de Emmanuel Macron. A partir de ese momento y hasta ahora, el gobierno decidió simplemente reducir en 5.000 millones de euros los impuestos al sector menos acomodado de la sociedad. Esto quiere decir que el gobierno ha respondido de alguna manera a este tipo de protestas. ¿Me equivoco? Bueno, para empezar, no sé si tanto se absorbió la crisis de los chalecos amarillos, que se reprimió. Tenemos que recordar que el movimiento, nunca hubo una represión tan grande estos 20 últimos años que hubo con el movimiento de los chalecos amarillos. Es verdad que se dice que fue la represión más grande desde el final de la guerra de Argelia. Exacto. Más de 11.000 retenidos en custodia, creación de nuevas infracciones previas durante los eventos, más de 1.000 heridos graves, pérdidas de ojos, pérdidas en la mano, choques en la mano. Se vio de nuevo policías de motocicladas que había estado prohibido después de la muerte de Malik Oussekine. Todo eso hizo que el movimiento de los chalecos amarillos se desgastó. Claro, pero esta es la parte política, pero la parte económica, los 5.000 millones de euros que el gobierno concedió en reducción de impuestos, ¿cómo la juzgan ustedes? Sí. El problema no es tanto que nosotros vemos que esas reducciones hubieron caso para los más humildes, ¿no? Lo que criticamos obviamente es que esa reducción tenga incidencia sobre los más ricos, que tendrían que apoyar. Ahora se está subiendo mucho la gasolina, por ejemplo. De nuevo viene esa problemática, que son en realidad impuestos que son los menos justos de todos. Jean Vidal, rápidamente, porque el tiempo evoluciona muy pronto, una de las frases favoritas del presidente Emmanuel Macron ha sido justamente, usted lo evocaba, al mismo tiempo. Una frase que lo utilizó mucho con motivo de la crisis de la COVID-2021. El gobierno, creo yo que globalmente, ha invertido 25 puntos más del Producto Interno Bruto para combatir esta crisis de la pandemia, como todos los gobiernos. Globalmente, ¿piensa usted que a final de cuentas ha salido más o menos, ha tenido cierto éxito, visto los resultados, que la economía, cierto, cayó, como el resto de las economías, pero que ha logrado
recuperarse muy rápidamente. ¿Qué balance hace usted de esta política del mismo tiempo en el caso de la COVID? Bueno, no podemos criticar el hecho que obviamente se sostuvo el empleo y al mismo tiempo las ayudas, ¿no? Eso lo vemos obviamente de manera positiva. Ahora, el problema es que muchas veces esas ayudas no tienen contrapeso. Fueron de manera abiertas y sin requisitos en contra. Como contrapartidas. Y eso nos hace la pregunta de poco importa el precio, porque era el gran eslogan. Que decía cueste lo que cueste. Cueste lo que cuesta de Macron. El problema es qué nos va a costar, cuánto nos va a costar y quién va a pagar eso. Vamos a ver ahora lo que viene, si hace nuevo mandato, cuáles van a ser las políticas, quién van a tener que pagar. Por ahora se ve que los que pagaron no fueron los más ricos, pero muchas veces la clase media, la gente más humilde. Y bueno, también se puede criticar que esas ayudas durante el COVID, hay todas partes de la población que no la recibieron y que fueron un poco, metida de lado, ¿no? Una última pregunta para una respuesta rápida, pero al final de cuentas, ustedes decíamos, son muy críticos con respecto del primer mandato del presidente Emmanuel Macron. ¿Cómo explican ustedes que aparezca como claro favorito para ganar las elecciones el próximo 10 o el 24 de abril, incluso con 10 puntos por arriba de su contrincante más cercano? De manera muy breve, ya. Bueno, de manera breve lo veo muy complicado de resumirlo. De hecho, además, no creo que es un trabajo de politólogo. Creo que ayudó también, las crisis, las varias crisis, la crisis de COVID, la crisis ahora, la guerra de Ucrania, hace que la gente también, una parte, tiene ganas de estabilidades. Y se ven en las últimas encuestas. Cuando empezó la guerra de Ucrania estaba a 30, ahora ya está un poco bajando. Bueno, además de eso, polarizó mucho la sociedad, Emmanuel Macron, encontrando chivos expiativos, y acusando la gente que no tenía los marginales o otro. Y bueno, y cristalizó de manera muy fuerte su base electoral. De hecho, se puede decir rápidamente que el otro problema es que la gente ya no tiene más confianza en la política, mucha gente no va a votar, y cada vez menos. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Jean Vidal, miembro de la asociación ATTAC, que ha publicado el libro Macron, hagamos el balance, su presencia en nuestros estudios. Muchas gracias, Jean. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.